Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 9. Es el pasaje que nos toca considerar el día de hoy. La semana pasada estuvimos hablando acerca de el endemoniado, los endemoniados gadarenos. Espero haber sido claro con lo que compartimos, lo que estuvimos revisando hace 8 días. Y si no, pues si hay alguna duda o algún comentario, pues con toda confianza me lo pueden hacer llegar. Hubo algunas personas que sí me hicieron algún comentario, alguna pregunta en cuanto a ese tema, pero pues espero haber respondido con sabiduría de parte del Señor y conforme a la Biblia. Entonces, bueno, si hay alguna duda, pues igual me la pueden hacer llegar. Es un poquito difícil a veces desarraigarnos del corazón ciertas enseñanzas que por muchos años hemos tenido y se han llevado por tanto tiempo que ya las tomamos como verdades bíblicas, pero muchas de esas enseñanzas no tienen un respaldo o un fundamento bíblico. Y quiero dejarles una frase para que la tengan en su corazón, y esta frase es porque alguna de las actividades o de las prácticas que se llevan a cabo en la iglesia son con base en experiencias, no tanto en fundamentos bíblicos, sino tuve una experiencia, pasó esto en mi vida y entonces creemos que así deben ser las cosas por esa experiencia. Entonces, la frase que quiero dejarles es: no podemos hacer creencias de las experiencias. No porque hayas tenido una experiencia, entonces debe hacerse una creencia. Debes de creer que así es como hace el Señor. Si Dios quiere darte una experiencia, bueno, a ti, pero no quiere decir que sea una regla para todas las personas. Entonces, ahí los católicos tienen experiencias. Este hombre, creo que se llama Joseph o John Smith, el fundador de los mormones, también él tuvo una experiencia que él dice que se le apareció un ángel y este ángel le dictó todo un libro que es conocido hoy en día como el libro del Mormón, pero no porque él haya tenido una experiencia necesariamente es algo cierto, necesariamente es algo bíblico. Se dice también de Juan Diego que tuvo una experiencia en aquel lugar donde se le apareció la Virgen, y entonces de ahí es que se adoptó como una adoración a la Virgen de Guadalupe. Bueno, ¿fue una experiencia válida? No, no es válida. Y nosotros no estamos exentos de poder tener alguna experiencia que no necesariamente sea de Dios. Por eso les digo que no debemos hacer creencias de nuestras experiencias. Así es que tengamos cuidado con esos detalles, ¿sí? Es algo que quería comentar por lo que estuvimos viendo la semana pasada en cuanto al endemoniado, es decir, salió del tema del endemoniado gadareno, pero hablábamos acerca de si nosotros como hijos de Dios podemos tener un demonio, endemoniarnos, o el diablo puede tener algún tipo de autoridad legal sobre nosotros. No, no tiene ningún tipo de autoridad legal porque somos hijos de Dios, fuimos comprados por la sangre de Cristo. Entonces ya no hay nada que nos ate o que nos acerque o que nos una o que nos mantenga cerca del diablo, nada de eso, ¿sí? Bueno, después de este breve comentario, eh, vamos a Mateo capítulo 9. Hoy vamos a ver, como pudieron notar en la invitación, que dice: el Señor sana a un paralítico. Vamos a leer todo el pasaje, es decir, todo el pasaje donde nos narra esto, y después vamos a ir considerando algunas cosas, ¿sí? Dice entonces Mateo 9:1: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. En este pasaje vamos a enfocarnos principalmente en dos cosas, aunque van a salir varias ideas, varias enseñanzas, pero principalmente en dos. La primera es que vean lo que dice en el verso
2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesús no se enfoca en la enfermedad de este hombre. El Señor Jesús sabía, yo creo que él siendo Dios, porque el Señor Jesús es Dios, siendo Dios, y que en otras partes de la Biblia nos dice que el Señor Jesús conocía los pensamientos, incluso aquí mismo dice que él conocía lo que cavilaban o lo que pensaban las personas dentro de sí. Él también sabía cuál era el motivo principal por el cual habían llevado a este hombre paralítico, y podemos suponer que era para que el Señor Jesús lo sanara, para que sanara esa parálisis. Pero el Señor Jesús no le dice: ten ánimo, hijo, tu enfermedad es sanada. Le dice: tus pecados te son perdonados. Lo primero que enfoca el Señor Jesús es la salvación. Al final de cuentas, si el Señor Jesús hubiera sanado únicamente a esta persona, pero no hubiera perdonado sus pecados, de cualquier manera la enfermedad iba a regresar a su vida. No digo la parálisis, cualquier otra enfermedad. Todas las personas, absolutamente todas las personas que han muerto o que van a morir de alguna enfermedad. ¿A qué me refiero? Puede haber personas muy, muy sanas, es decir, que no tengan una enfermedad crónica o algo así, pero al final de sus días su corazón va a fallar, su corazón se va a detener, y eso es por causa de que el corazón se enferma, se cansa, se desgasta, y entonces va a morir. La pregunta aquí es: ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Qué habría pasado si el Señor Jesús, en vez de perdonar sus pecados, únicamente lo sana? Solamente le dice: levántate, toma tu lecho y vete, o las palabras que le haya dicho. Pero esta persona se va y tiempo después, años después, muere. Esta persona podríamos pensar que su destino habría sido el castigo eterno. Sano, sí, en cierta medida, pero de todos modos su vida estaba destinada a una eternidad sin Dios. Por eso es que aquí en este pasaje lo que nos enseña la Biblia es que el Señor se enfoca primero en los pecados, es decir, en darnos la salvación, en que nuestra vida esté bien delante de Dios. Y si después de eso hay sanidad, bueno, pues gloria a Dios. Pero si no hubiese una sanidad, lo más importante que tenemos en nuestra vida es la salvación. Después de eso puede venir prosperidad, sanidad, pueden venir otras bendiciones de parte de Dios. Pero también, si no las hay, no debemos nosotros de enfocarnos en eso, porque aquí vemos cómo el Señor Jesús atiende lo que son prioridades, que en este caso es la salvación. Tus pecados te son perdonados. Posiblemente la gente esperaba que le dijera: levántate y anda, como primer acercamiento del Señor, pero Él le dice que sus pecados le son perdonados. Después hay una interacción con esos hombres. Vamos a seguir leyendo. Dice en el verso 3: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. ¿Por qué decían esto? Porque ellos sabían que el único autorizado para poder perdonar los pecados es Dios. No hay nadie más que pueda perdonar los pecados. Por eso decían: este blasfema, porque ellos dentro de sí estaba implícito que decían: Él se hace Dios, Él se cree Dios. Por eso es que lo tomaban como una blasfemia. El Señor Jesús, conociendo lo que estas personas tenían en su interior, les dice en el verso 4: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Es una pregunta interesante la que es el Señor. ¿Qué es más fácil? Decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Hay una diferencia entre decir y hacer. En este caso, el Señor Jesús está diciendo que es más fácil decir, no que es más fácil hacer. ¿Qué es más fácil decir? Pues tus pecados te son perdonados. Eso es muy fácil, porque al final de cuentas no hay una evidencia física que nos pueda demostrar si realmente los pecados son perdonados. Si yo les dijera a algunos de ustedes que están aquí: ¿sabes qué, fulanito o fulanita? Tus pecados te son perdonados. Tú podrías decir: bueno, pues tal vez sí. De cualquier manera, no hay una evidencia, no hay algo con lo que yo pueda comprobar si realmente mis pecados han sido perdonados. Pero si tú tienes una enfermedad y yo te dijera: ¿sabes qué, fulanito? Tú eres sano. Entonces sí habría una evidencia, sí podrías darte cuenta si fuiste sano o no. Por eso es que en ese sentido es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, porque al final no hay cómo comprobar que eso sucedió. Pero lo contrario es que es más fácil hacer, o que es más difícil hacer. ¿Y qué es más difícil hacer? Pues lo más complicado, humanamente hablando, es perdonar los pecados.
Incluso hoy la ciencia podría sanar a una persona de una parálisis como la que tenía este hombre. Quizás si lo llevan a un médico, a un hospital de especialidades donde haya algún cirujano que pudiera reconstruirle la columna o la parte que estuviera dañada, podrían devolverle la movilidad a este hombre. Pero no hay un solo hombre, no hay ningún médico ni ninguna parte de la ciencia ni nada parecido que pueda perdonar los pecados. Puede ser que la ciencia te dé sanidad, sí, sí la puede haber, pero nadie, excepto Dios, te pueden perdonar los pecados. Entonces es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, pero es más difícil perdonar, es decir, hacer esa actividad. Entonces, el Señor Jesús lo que va a hacer en este caso es hacer una demostración de autoridad, pero también de poder. ¿Cuál sería la diferencia entre la autoridad y el poder? Puedo ejemplificarlo de esta manera. Un policía tiene autoridad para detener a los automovilistas. Si ven que hay un automóvil que se pasa un alto o se da una vuelta en un lugar donde está prohibido, el policía tiene la autoridad para decirle detente. Pero si se para delante del auto y le dice detente, y el auto no se detiene, el auto va a atropellar al policía porque tiene la autoridad, pero no tiene el poder para detenerlo, no tiene ni la fuerza para poder detener ese auto. Es un ejemplo tal vez muy básico, pero creo que nos puede ayudar a entender que el Señor Jesús tiene autoridad y tiene poder. Volviendo al ejemplo del policía, le podría decir detente y tiene la autoridad para hacerlo, y si el auto no se detiene, entonces con poder podría detener el auto y no le pasaría a él nada. En este caso, el Señor Jesús le va a mostrar a esos escribas que Él tiene esa autoridad para perdonar los pecados, pero que también tiene el poder para comprobar que Él puede hacerlo. Obviamente lo que hace, él demuestra su poder con algo visible, no solamente diciendo, bueno, ya lo perdoné y es mi poder, sino que les dicen, vamos a seguir leyendo, dice en el verso 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Él les da una demostración de autoridad, dice, yo tengo la autoridad o la potestad para perdonar pecados, y se los demuestra con poder, le dice, levántate y vete a tu casa. ¿Qué es lo que hace este hombre? Se levanta. En ese momento es sanado de la parálisis que tenía, y entonces la gente se da cuenta, dice en el verso 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Entonces el Señor Jesús, algo que para nosotros nos enseña esto es que Él tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados, pero también el poder para hacerlo. Yo podría decirles, como hace un momento les ponía de ejemplo, saben que les perdono sus pecados a todos los que están aquí. Y aunque no tengo ni la autoridad, mucho menos el poder, podría decirlo. Por eso les es más fácil decir eso. Sí, yo puedo decirles sus pecados son perdonados, pero el único que tiene la autoridad para hacer eso y el poder para que se lleve a cabo es el Señor Jesucristo. Y eso es algo que debe de quedar como una fortaleza en nuestro corazón, de saber que no nos acercamos a un Dios débil, a un Dios pues sin poder, sin autoridad. Nosotros hemos conocido gracias a Él, porque fue Él quien nos eligió para conocerle. Hemos conocido a un Dios de autoridad y a un Dios de poder, que está primero enfocado en nuestra salvación. Ese es el primer enfoque del Señor. Lo demás, como dice el Señor Jesucristo, pues puede venir o vendrá por añadidura, pero principalmente es la salvación. Recordemos que en Juan 3:16, ese pasaje tan conocido dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el principal enfoque. No dice para que todo aquel que en Él cree sea sano y tenga riquezas. No, no dice eso. No dice para que todo aquel que en Él cree sea muy próspero y nunca se enferme. Tampoco dice eso. Dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso es lo que el Señor nos vino a ofrecer: primeramente la salvación de nuestros pecados, y vuelvo a decirlo, si después el Señor quiere agregarle a esas bendiciones una sanidad, tal vez haya un dolor, una dolencia en nuestro cuerpo, y si Él quiere sanarla, bueno, pues gloria a Dios. Si Él quiere prosperar nuestro negocio, si Él quiere prosperar nuestro trabajo, lo que estamos haciendo, pues gloria a Dios también,
pero insisto, nosotros no debemos desviarnos del propósito principal. Recordemos también que en algún momento en la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo les dice que la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, aunque entendemos, sí, también que Dios, parte de la voluntad de Dios puede ser sanarnos, puede ser prosperarnos, pero debemos recordar cuáles son esos principios. ¿De qué nos serviría la prosperidad sin salvación? ¿De qué nos serviría la sanidad sin salvación? ¿Qué es lo primero que nosotros debemos de buscar o de atesorar, realmente valorar? La salvación. ¿De qué nos serviría estar bien sanos, pero así sanos irnos al infierno? El Señor Jesús lo dijo cuando estaba enseñando y le dice, eh, eh, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar al cielo o al reino de Dios sin un ojo, que todo tu cuerpo, en este caso enterito, bien sanito, irte al lago de fuego, irte al castigo eterno. No serviría de nada. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar al reino de los cielos sin una mano que ir todo tu cuerpo al castigo eterno. Podemos irnos completitos al infierno y no sirve de nada. Podemos tener mucha sanidad o mucha salud o mucha prosperidad, pero si no hay la salvación en nuestra vida, entonces de poco sirve todo lo que podamos ganar aquí en esta tierra. Entonces recordemos que el Señor Jesús está enfocado primeramente en nuestra salvación. Dios está enfocado también en nuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, lo dice el apóstol Pablo, perdón, en Primera de Tesalonicenses 4:3, es la cita precisa donde habla de eso, acerca de nuestra santificación. Entonces, en este pasaje que estamos considerando el Señor Jesús, vemos cómo claramente le dice, tus pecados te son perdonados, y después, como una consecuencia a ese perdón, pues viene también la sanidad. No podemos asegurar que el pecado es que lo que le había tenido o lo que había traído esa enfermedad a su vida. No sabemos si fue así, pero la realidad es que una vez que el Señor Jesús lo perdona y después da la palabra, levántate, es cuando este hombre es perdonado y sanado. Es algo también interesante que muchas veces hay gente, yo creo que en algún momento nosotros pudimos haber caído en un pensamiento similar a este que les voy a decir. Uno piensa, bueno, yo realmente no soy malo, a mí Dios de qué me tendría que perdonar. Malos los secuestradores, malos los asesinos, ellos sí son malos. Y si uno piensa en este hombre que era paralítico, aunque no sabemos hace cuánto tiempo era paralítico, tal vez desde que nació, o tal vez tuvo en algún momento un accidente, pero la realidad es que en el momento en el que lo llevan al Señor es paralítico. Y uno podría pensar, bueno, un paralítico, ¿qué pecados podría cometer? Difícilmente podría robar, difícilmente podría matar, difícilmente podría secuestrar, o cosas como las que uno considera como muy graves. Sin embargo, él tenía pecado, porque el Señor Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y cuanto más uno anda en la calle, va uno, sube, baja, puede uno ver, hacer tantas cosas, también nosotros necesitamos ese perdón de Dios. No podemos nosotros sentirnos mejor que alguien, porque al final de cuentas todos pecamos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice, por cuanto algunos pecaron, la mayoría pecó, casi todos, el 99%. No dice, por cuanto todos pecaron. Todos los que estamos aquí, todos hemos pecado en algún momento, y debemos de tener siempre, debemos estar siempre a cuentas con Dios. Más nosotros, creo que la mayoría de los que estamos conectados, por lo que puedo ver, pues ya conocemos del Señor. Y tiene que haber evidencias en nuestra vida de que lo conocemos. No podemos decir que conocemos a Dios y seguir en pecado. No podemos decir que creemos en Dios, que somos hijos de Dios y que nuestra vida siga siendo igual. Tiene que haber evidencias de que Dios ha intervenido en nuestra vida para traer sanidad, para traer, es decir, sanidad espiritual, para traer santidad, para traer pues todo lo que en algún momento podemos encontrar en la Biblia que tiene que ver en torno a nuestra salvación. Esto que mencioné en cuanto a la sanidad, es también importante mencionar que cuando el apóstol Pedro, en la primera carta que él escribe, si me acompañan a Primera de Pedro, por favor, porque es importante mencionar esto, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver lo que dice el verso
24. Primera de Pedro 2:24. Hablando del Señor Jesús, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando habla aquí en este pasaje específico acerca de la sanidad, tenemos que entenderlo como esa sanidad que necesitábamos espiritual. Estábamos enfermos espiritualmente, estábamos muertos en los pecados, como dice un poco antes, y entonces trajo esa sanidad Dios a nuestra vida. Es decir, ya ese pecado fue quitado, ya no había esa enfermedad que podemos decirle, podemos compararla con el pecado. Sé también que el Señor Jesús en algún momento, como dice en Mateo, que él vino, o que él, eso sucedió para que se cumpliese lo que estaba escrito, que él llevó nuestras enfermedades. Claro que el Señor Jesús nos puede sanar físicamente, pero vuelvo a lo mismo, su enfoque principal es nuestra sanidad espiritual, es decir, que tengamos el perdón de los pecados. Su muerte en la cruz lo que hizo principalmente fue redimirnos de nuestros pecados, fue traer esa redención para recibir el perdón de los pecados. Y como les decía al principio, al final de cuentas la salud se puede volver a perder en cualquier momento. Podemos enfermar, podemos tener alguna situación que ponga en riesgo nuestra salud, pero la vida eterna que Él nos ofrece, bueno, vaya, en el nombre está implícito que es eterna, es una vida eterna, y ya no podemos perder esa vida eterna. Una vez que nosotros estamos delante del Señor, ya no hay modo que podamos perder nuestra vida eterna, nuestra salvación a su lado. Entonces, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que cuidar, como dice en Hebreos, que no descuidemos una salvación tan grande. Debemos de cuidar siempre, estar delante del Señor, hacer lo que nos corresponde para que eso sea una evidencia de nuestra conversión. Eh, Mientras nosotros no tengamos una conversión, o mientras no tengamos una convicción de pecado, no podremos tampoco tener una conversión real. Si nosotros únicamente pues nos arrepentimos de palabras y pedimos perdón de palabra, pero no hay una real convicción de pecado, es decir, que nosotros sepamos que somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios, entonces solamente pues divagaremos un poco en lo que podemos decir entre el cristianismo y el mundo, una parte de cristiano y una parte en el mundo, un poco aquí y un poco allá. Tenemos que recibir esa sanidad que insisto, se refiere al perdón de pecados. En Isaías capítulo 1, vamos a Isaías capítulo 1, por favor. El Señor Jesús, no, perdón, Dios le está hablando a su pueblo y les está diciendo todo o bueno, a lo mejor no todo, pero sí muchas de las cosas que ellos habían hecho. Isaías capítulo 1, verso 4, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Vean lo que dice después, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí está hablando de una condición aparentemente física, hablando de situaciones de enfermedad, de heridas, pero un poco antes viene hablando del pecado. Oh, gente pecadora. ¿Cómo compara Dios el pecado como una enfermedad terrible? En lo que dice, no hay nada sano en todo tu cuerpo, desde tu cabeza y hasta tus pies. Está ahí, dice, no hay sino hinchazón y podrida llaga y no sé qué otra cosa menciona ahí. Entonces necesitamos esa sanidad que es el perdón de los pecados, para que ya no estemos en esa condición, como dice ahí, que desde la cabeza hasta los pies hay heridas, o hay situaciones de enfermedad que están comparándolas con el pecado. Entonces, mis hermanos, debemos de acercarnos nuevamente a Dios. No está de más que aún los que hemos ya en algún momento conocido de Dios, podamos hoy decirle al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón, que revise dentro de nuestro interior para saber cómo estamos realmente. Nosotros podemos hacer una especie de autoanálisis, pero la verdad es que la mayoría de las veces que nosotros mismos nos autoanalizamos, vale la redundancia, salimos bien. Decimos, bueno, pues no estoy tan mal, podría estar peor, no, mal aquel personaje que hizo el otro, mal aquella persona que hizo aquello, pero bueno, yo no realmente no estoy tan mal.
Entonces, casi siempre nosotros nos calificamos con buenas notas, pero realmente quien nos va a decir cuál es nuestra condición es el Espíritu Santo. Él nos puede decir cómo estamos y sobre eso entonces puede decirle, Señor, perdóname, perdóname por esto en lo que he pecado, en lo que te he fallado, estas cosas que he hecho o estas cosas que no he hecho. Sabemos también que dice Santiago en la carta que escribe, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. ¿Por qué? Porque estaríamos desobedeciendo a lo que sabemos que tenemos que hacer. Entonces, en este pasaje de Mateo 9 que estamos considerando, el Señor Jesús sana a este hombre, perdón, salva o perdona a este hombre y después entonces lo sana. Debemos nosotros de tener en cuenta que eso es lo que está buscando Dios en nuestra vida, nuestra salvación, nuestra santidad, nuestra perfección. Todo lo demás puede venir o no, pero nosotros, como dijo el apóstol Pablo escribiéndole a los filipenses, ese pasaje tan conocido y a veces tan mal aplicado, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero un poco antes el apóstol dice, he aprendido a estar saciado como a tener hambre, he aprendido a tener abundancia como a padecer escasez, y después dice también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, diría, bueno, pase lo que pase, venga lo que venga, mi fortaleza no es estar saciado, mi fortaleza no es tener abundancia, mi fortaleza es Cristo mi fortaleza, y es lo mismo para nosotros. Puede que recibamos la sanidad de parte de Dios o tal vez no, pero Cristo es nuestra fortaleza. Puede que recibamos la prosperidad que pues le estemos pidiendo tal vez a Dios o tal vez no, puede ser que Dios no nos dé esa prosperidad, pero Cristo sigue siendo nuestra fortaleza. Él es quien sustenta nuestra vida, Él es quien nos da la fuerza para poder mantenernos en el camino de Dios, más allá de lo que podamos recibir, hablando de las cosas materiales o de la sanidad como les estaba comentando. Entonces, tenemos que volver a esos principios en los que el enfoque incluso de los apóstoles, cuando el apóstol Pedro después del día de Pentecostés se levanta y les predica, la gente le pregunta qué hacemos y él les dice arrepiéntanse. Eso es algo básico en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Y entonces comienza ese proceso y no solamente es una vez cuando nosotros nos acercamos a Dios, sino el arrepentimiento tiene que ser una práctica constante en nuestra vida. Debemos arrepentirnos cuando notamos que algo no está bien en nuestra vida, si yo no estoy tratando bien a mi esposa, si yo no estoy cumpliendo con las cosas en el hogar, si yo no estoy siendo un buen empleado incluso, yo debo arrepentirme ante Dios. Perdóname, Señor, porque en esta área de mi vida he fallado. Y una vez que uno reconoce cuáles son las áreas en las que no estamos bien, entonces comienza de parte de Dios el proceso de perfección en esa área. Mientras yo no reconozca que estoy mal, mientras yo diga, bueno, pero otros están peores, bueno, sí hice un poco mal, pero además, pues esta persona se lo merecía, ¿para qué me dice esto? ¿Para qué me hace lo otro? Y mientras nosotros nos justifiquemos, no vamos a recibir la ayuda plena de parte de Dios, porque entonces sucede como el apóstol Pedro cuando el Señor Jesús le dice, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Qué es lo que le dice el apóstol Pedro? Yo nunca te negaré. Estaba contradiciendo al Señor, prácticamente le estaba diciendo a Dios Hijo, estás equivocado, en eso que estás diciendo estás mal, casi casi le diría estás mintiendo, yo nunca te voy a negar. Obviamente Dios no se equivoca ni puede mentir y lo sabemos porque la historia nos enseña que ciertamente el apóstol Pedro negó al Señor Jesucristo. Entonces, cuando en la Biblia encontramos que dice esto no lo debes hacer, y uno dice, bueno, pero es que al final esta persona también me hizo, ¿qué estaríamos diciendo, Señor? El que está mal eres tú, no yo. Yo reaccioné así porque, bueno, esta persona, pero considera que el que está mal en este caso eres tú. Obviamente no es así, Dios no se va a equivocar. Nosotros tenemos que ser humildes para reconocer que hemos fallado, que hemos pecado delante de Dios y entonces comienza de parte de Dios esa ayuda para que podamos superar esas situaciones. Y este hombre no sabemos después qué pasó con el paralítico. La Biblia no nos da más detalles si después siguió al Señor Jesucristo, si después pues se apartó. Realmente no sabemos qué habrá sucedido con él, pero lo que sí podemos saber es qué está pasando con nuestra vida, qué hay con cada uno de nosotros, si después de que recibimos esa sanidad de parte de Dios, el perdón de los pecados, que fuimos adoptados como sus hijos, ahora cómo estamos caminando, igual que lo hacíamos en el mundo, peor tal vez,
o en nuestra vida hay evidencias de que Dios está habitando en nosotros. La gente tiene que notar en nuestra vida la presencia de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo, ya lo estudiamos un poco antes en Mateo capítulo 5, cuando dice, ustedes son la luz del mundo, es decir, ustedes tienen que marcar esa diferencia entre las tinieblas y la luz. La Biblia nos enseña, dice que el mundo está bajo tinieblas. ¿Y qué es lo que resplandece en las tinieblas? Únicamente la luz que el Señor depositó en nosotros. Después el Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo, es decir, la luz que ustedes están reflejando es mi luz, es mi vida en ustedes. Lo que la gente va a ver que brille en ustedes no es porque ustedes son muy buenos, porque ustedes oran mucho, porque ustedes leen mucho la Biblia, porque ayunan mucho, porque como se dice comúnmente son muy entregados. No, lo que nosotros estamos reflejando es la obra de Jesucristo en nuestra vida y nada tenemos que ver nosotros, pues aún la Biblia nos enseña que Dios pone en nosotros el querer como el hacer y que Dios preparó obras, dice de antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces, todo lo que hacemos siempre va a redundar en que lleva gloria a Dios, es para glorificar a Dios y para que la gente, como dice el Señor Jesús, cuando dice ustedes son la luz del mundo, dice, así alumbren vuestras obras delante de los hombres para que glorifiquen a Dios. Entonces, esas evidencias tienen que estar en nuestra vida y si no están, hay que arrepentirnos. Señor, perdóname porque creo que yo no estoy reflejando tu obra, yo no estoy reflejando tu vida, creo que hoy no soy luz en el mundo, creo que hoy podría yo camuflajearme muy bien con las tinieblas, no habría realmente una diferencia y necesito tu perdón, necesito que me perdones y que me ayudes a comenzar realmente a reflejar la luz de Cristo, la obra del Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, esto que les comparto, mis hermanos, es para que nosotros pues hagamos esa oración al Espíritu Santo, que sea Él quien nos muestre cómo estamos, porque recordemos lo que dice el apóstol Pablo, creo que es en la carta a los Corintios, donde les dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En algún momento, todos los que estamos aquí, yo espero que todos los que estamos aquí seamos hijos de Dios, pero aún los que no son hijos de Dios, algún día estarán delante del Señor Jesucristo y le tendremos que entregar cuentas todos. Y al Señor Jesús no lo vamos a poder engañar, no lo vamos a poder poner pretextos o excusas o decirle, pues sí, pero es que mi vecino, pues sí, pero es que mi hermano, pues sí, pero es que mi tío, mi papá o quien haya sido, no podemos ponerle ningún pretexto, tendremos que entregarle cuentas delante de Él y es mejor que comencemos el día de hoy a caminar con el Señor, que podamos tener tiempos de oración, de lectura de la Biblia. Escuché de un hermano que decía que algo que él tenía como esa inquietud en su corazón, dice, es que algún día voy a entregarle cuentas a Dios delante de todos los santos de todos los tiempos, y cuando él habla de santos se refiere a todos los hijos de Dios. Dice, algún día voy a entregarle cuentas a Dios delante de todos sus hijos acerca de mi comunión con él, que tanto oré, que tanto leí la Biblia, que tanto estuve en contacto personal o íntimo con él. Y yo cuando yo escuché eso dije, oh, Señor, creo que yo hoy, el día de hoy, si eso pasara, te diría, no, Señor, por favor, no muestres cuál fue mi comunión, porque creo que a comparación de esos hombres que Dios ha levantado, pues mi vida está muy, muy lejos de que yo pudiera decir, sí, Señor, sin problema, yo sé que no fui el mejor, pero tuve tiempos contigo. Yo diría, no, Señor, por favor, no muestres mi vida devocional contigo, porque hasta el día de hoy pues creo que ha sido muy corta. Entonces, consideren, mis hermanos, el que tengamos ese acercamiento con Dios, escudriñemos su palabra, como dice también las escrituras, volvamos a las sendas antiguas. Dice en ese pasaje, paraos en los caminos y considerad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. No nos dejemos llevar por las novedades que hoy se dan en muchas iglesias, como se conoce la iglesia emergente. Busquemos esas sendas antiguas, busquemos en la palabra de Dios, regresemos a las escrituras,
No hagamos, como se los decía al principio, no hagamos creencias de experiencias, sino que sea la Biblia quien nos guíe en nuestro caminar. Es la palabra profética más segura, es lo que dice el apóstol Pedro. Fuera de la Biblia todos nos podemos equivocar, todos podemos percibir mal, todos podemos soñar mal, todos podemos tener experiencias malas, pero la Biblia es la única y mayor autoridad para guiar nuestra vida. Todo lo que podamos, los que en algún momento enseñamos, compartimos, exhortarles a ustedes, tiene que tener un fundamento bíblico. Si yo les hablo de mis experiencias, les aconsejaría que se salgan de la reunión y busquen otra persona, porque yo no puedo estarles enseñando de mis experiencias. Puedo compartírselas así como un respaldo a lo que la Biblia enseña, pero no puedo hablarles de mis experiencias únicamente. Tengo que siempre fundamentar todo lo que les comparto en lo que dice la Biblia. Y bueno, en algún momento quizá una experiencia que hayamos tenido pueda enriquecer la enseñanza, pero la enseñanza que tomamos como fundamento en la Biblia. Así es que, mis hermanos, considerando esto, que ya el Señor Jesús perdonó nuestros pecados, que Él nos ha sanado espiritualmente, pues tengamos comunión con Él, busquémosle todos los días, porque todos compareceremos delante de su presencia. Y como dice también la Biblia, que debemos tener comunión con Él y estar bien delante de Él para que no nos alejemos avergonzados. Así es que, mis hermanos, les animo a que tengamos tiempos con el Señor y agradezcamos siempre que Él ya nos sanó del pecado que nos asediaba. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos el martes, primeramente Dios. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Siguen siendo invitados para el martes. Aquí nos vemos, seguiremos estudiando las escrituras. Dios les bendiga, bendecido fin de semana. Muy buenas noches.